Estuvo aquí la vez pasada, pero los que me conocen, digamos, a mí me gusta hacer como todas las charlas o interacciones con respecto al curso de manera muy informal y conversar. La verdad, Zoom no se presta mucho a veces cuando hay mucha gente para tener digamos, una sesión más interactiva, donde, digamos, se puedan hacer las preguntas a medida que vamos avanzando. Creo que aquí pues, es más fácil dejarlas al final. Eh, pero en fin, lo que sentí cuando Cata me hizo una invitación para hacer otra sesioncita de esta, que se me vino a la mente, fue empezar, eh, digamos, aprovechar la hora y media que tenemos hoy, o la primera hora, pues que es la que, digamos, hablaré como unidireccionalmente hacia ustedes. Era simplemente hablar un poquito empezar hablando sobre lo que no es un curso de milagros, porque a mí me parece siempre que es súper importante nosotros como estudiantes del curso, y pues que si estamos aquí todos es porque claramente tenemos un compromiso con el curso y con las enseñanzas y la práctica del curso, es como acordarnos de lo básico, que es una enseñanza tan completa y con cosas tan, digamos, tan complejas en un principio que es muy fácil perderse en muchas de digamos, de las enseñanzas que se dan o de la información que se da, pero que de cierta manera el ego las toma y se empieza a perder en otras cositas. Entonces es muy bueno como siempre recordarse uno qué es lo que está haciendo, qué es el curso y para qué sirve y lo que me está enseñando cómo se usa y a dónde me va a llegar, a dónde me va a llevar. Entonces, algo pues que a mí me parece muy importante, como siempre tener en cuenta, es que no es un curso de milagros. Digamos, definir qué es desde el que no es, desde su negación. Eh, y como tal, entonces uno puede decir que un curso de milagros no es un curso acerca del amor, ni es un curso para aprender a ser más amoroso, ni para ser mejor persona, ni para tratar de ayudar al mundo o salvar un mundo o hacerlo un mejor lugar. Ninguna de esas cosas se aplican para el curso. Hay muchas otras herramientas o caminos espirituales o ayudas eh, aquí, dentro de este nivel, pues, que sí tienen ese enfoque, pero este no. El enfoque principal del curso, un curso de milagros es un curso acerca del ego y en cómo deshacerlo. Es un curso que nos enseña, es un sistema de entrenamiento que a través de su sistema de pensamiento nos enseña, nos muestra toda la basura que tenemos adentro en el inconsciente, nos enseña cómo se manifiesta en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestro ambiente, en nuestro quehacer del día a día y nos enseña cómo se manifiesta en todo eso para que lo podamos identificar y empezar a dejar ir toda esa basura que tenemos adentro. Entonces, esa es una parte que es muy importante porque si consideramos cuál es la meta, las metas del curso, que la meta a corto plazo es el llevarnos a alcanzar un estado de paz total y expandamos la paz, porque es un estado de paz, plenitud, alegría, felicidad. Eso todo combinado se podría, digamos, tomar como para describir a esa experiencia de totalidad, de plenitud a la que nos lleva el curso en el mediano plazo y que de forma errada nosotros siempre hemos tratado de buscar a través de cosas del mundo, a través de la plata, a través de las relaciones, a través de cualquier cosa que sea que nosotros hayamos valorado en el mundo, que hayamos creído desde que parecimos nacer hasta ahora, que hayamos valorado y creído que nos iba a poder satisfacer de alguna manera, o hacernos más feliz, o darnos placer, o completarnos de cierta manera. Eso es lo que nosotros siempre hemos buscado, lo hemos buscado de manera externa. Entonces, la meta a mediano plazo del curso es el llevarnos a alcanzar ese estado de paz, de plenitud, de alegría, de felicidad total y de manera permanente. Pero la forma es la meta a mediano plazo. La largo plazo es llevarnos a despertar a lo que realmente somos, que en un principio no tenemos ni idea cuando empezamos con el curso, ¿cierto? Pero esa es la meta a largo plazo y eso se da de manera automática después de haber llegado a alcanzar ese estado de paz. Entonces, la forma
que nos lleva el curso hasta allá, no es esforzándonos ni enseñándonos a cómo comportarnos de manera más amorosa, ni cómo relacionarlos con los demás, siendo más queridos y más cariñosos, no. Lo que nos empieza a entrenar desde un principio nos dice, mire, usted nunca ha sabido esto, ni se lo ha imaginado, pero básicamente todo el inconsciente está regido por un sistema de pensamiento absolutamente tóxico, del cual emanan todos tus pensamientos y todas tus percepciones. Y ese sistema, esas creencias tóxicas que están en el inconsciente, y consideremos que el inconsciente es el 95% de la mente, solamente la mente tiene un 5% que es consciente y es de lo que precisamente somos conscientes. Ese 95% está regido en un principio, por poner un número, en un 99% por ese sistema de creencias tóxicas. Entonces nos está enseñando no solamente que ese es el estado de nuestro inconsciente, sino que la causa real de cualquier sentimiento de angustia, de cualquier sentimiento de falta de paz, de cualquier sentimiento de conflicto, de cualquier rabia, de cualquier tristeza, de cualquier soledad, de cualquier emoción negativa que se pueda definir de cualquier forma, que el mundo la defina de las diferentes formas, la única causa que tiene esa emoción negativa, independiente de la situación que nos encontremos en el mundo, es las creencias que tenemos en el inconsciente. Porque siempre esas creencias que están en el inconsciente, como el inconsciente está regido en su mayoría por ese sistema de creencias tóxicas, el contenido de todos nuestros pensamientos que tenemos en el día a día y las percepciones de una persona, de una cosa, de una situación, reflejan ese contenido dominante que hay en el inconsciente. Entonces, un curso de milagros no es ninguna de esas cosas que mencioné, no se enfoca en mejorar el comportamiento, ni en aprender acerca del amor, ni nada, no. El curso de milagros tiene un enfoque específico en aprender acerca del ego, que es esa parte nuestra, esa parte de la mente que está dominada por ese sistema de pensamiento tóxico, ese sistema de creencias tóxicas, para que aprendamos acerca de ellas, el cómo se manifiestan y empecemos entonces a entrenarnos a detectarlas en el día a día en todos nuestros pensamientos y nuestras percepciones para que las podamos dejar ir, ¿cierto? Y ahorita voy a hablar pues obviamente bueno, ahorita no, hablemoslo de una vez, porque habiendo dicho eso y lo que no es un curso de milagros y lo que es y en lo que se enfoca, que es básicamente en purificar nuestra mente inconsciente para que de esa manera podamos purificar nuestra percepción y nuestros pensamientos, pues nos permita entonces poder empezar a alcanzar estados de paz cada vez gradualmente más permanentes. Eh, y yo tengo unas frasecitas que tomé del curso que quería leer hoy como pues para que la leamos y veamos cómo define el curso, porque el cómo nos lleva a eso, la herramienta o la enseñanza principal que da el curso para esa purificación de la mente, le llama el perdón o el milagro. Habiendo dicho eso, quiero, entendiendo lo que no es el curso y lo que es, eh, hablemos un poquito de las premisas que nos entrega el curso y el que la, las personas que de pronto están aquí, que sean muy nuevas con el curso, pues la realidad es que yo no voy a darle vuelticas a esto y a entregar las premisas que da el curso como de manera muy decorada ni nada, las voy a decir tal como son. Y al principio la realidad es que alguien que sea nuevo con el curso, eso es muy difícil uno tragarse todo eso y aceptar eso, porque parte del proceso fundamental con el curso es que uno gradualmente va conectando poco a poco con la verdad que hay detrás de las palabras que entrega el curso. Y vamos cada uno aceptando a la velocidad que podemos y de acuerdo a medida que vayamos deshaciendo o desaprendiendo todas las otras creencias que teníamos instaladas, uno va aceptando lo que va pudiendo aceptar, ¿cierto? Pero, digamos, con el fin de optimizar el tiempo digamos, de llegar a lo que nos enseña el curso, las voy a tirar como son. ¿Y cuáles son las premisas que nos entrega? Una de las cosas fundamentales a las que nos empieza a enseñar el curso de entrada es que nosotros no somos quien creemos que somos. Primero que nos dice es que nosotros no somos esta persona y que este mundo no es real. Entonces el curso de entrada, y que ese es el contexto metafísico más importante que tiene, dice, solo Dios, que es pues, ese término cristiano para esa realidad absoluta que muchos otros caminos espirituales llaman de otra diferente, dice, solo Dios es real y nada más es real. Entonces básicamente el curso define este mundo como un sueño,
Y este contexto, que estas premisas que yo estoy hablando van a ser importantes para lo que voy a leer, que es muy bacano porque le permite a uno conectar mucho como con lo que realmente la metáfora del curso está diciendo, porque pues, la metáfora del curso es muy bonita, muy de todo, pero si uno no conecta con, esa, con ese contenido que está más allá de la forma, pues no está haciendo uno nada. Entonces, nos está enseñando que este mundo es ilusorio. Básicamente, este mundo es un sueño, es un mundo onírico. Y que este mundo, siendo un sueño, no está siendo soñado por nadie más, sino por nosotros. Simplemente nosotros mismos. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, es cada uno de los que crea que está en esta reunión en este momento, está soñando. Y ese sueño está siendo soñado por usted, por la persona que cree que está aquí, por cada uno de nosotros que cree que está aquí. El soñador del sueño somos nosotros, cada uno de nosotros, solamente hay una mente. Y estamos teniendo un sueño y estamos atrapados en un sueño. Y estamos teniendo esta reunión, básicamente es como una reunión de amigos imaginarios, pues porque estamos simplemente atrapados en un sueño teniendo esto. Eso es una de las premisas fundamentales del curso, que el mundo es ilusorio, es simplemente un producto, es una alucinación, un producto de la mente, una proyección. La otra premisa fundamental entonces es que lo único que es verdad es Dios y que la identidad nuestra dentro de este nivel ilusorio de la conciencia es el soñador del sueño. Entonces, este personaje es como en un juego de realidad virtual, es un avatar nada más, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, solo Dios es verdad y nada más es verdad. O de otra forma, solo la verdad es verdad y nada más es verdad. Ese Dios no tiene forma, no tiene barba blanca, no tiene varita mágica, no tiene nada. Ese Dios del que estamos hablando es una mente, es un ser infinito que no tiene ni principio ni fin, cuyo estado natural es de unicidad perfecta. Y esa realidad solo puede ser experimentada. Desde el punto de vista, desde la perspectiva, cuando uno trata de entender eso, desde la identidad de la persona, eso es imposible, porque uno está entrenado a pensar solo en términos específicos, dualistas, de aquí y allá. Y lo que estamos hablando en este momento es que ese concepto de Dios trasciende cualquier concepto de la forma del tiempo-espacio, ¿cierto? Entonces es una mente infinita y el estado natural de esa mente es unicidad perfecta o amor perfecto o espíritu perfecto, que son sinónimos. Y esa realidad que es la nuestra, en este momento solamente estamos soñando estar en esta experiencia, solo puede ser experimentada. Y la forma en que la describen muchos de los místicos de alguna manera para tratar de dar alguna referencia es que es un orgasmo cósmico permanente eterno. Entonces, pues eso siempre, digamos, sirve como ayudita, como para uno animarse. Al que le guste, al que le guste el sexo de alguna manera o le haya gustado algún orgasmo en la vida, pues para que se motive ahí un poquito para ir hacia esa realidad. Esa es la forma realmente en que lo describen. Es una relación muy, muy íntima, es unicidad, ahí no hay nada más, es una realidad de unicidad perfecta. Entonces, bueno, esas son las premisas. Solo la verdad es verdad y nada más es verdad. Este mundo no es un mundo objetivo, no es un mundo real que estaba aquí antes de que nosotros naciéramos y que cuando nos muramos va a quedar ahí, no. Cuando uno está soñando el sueño en la noche, el sueño parece estar ahí, parece muy real, y cuando uno se para, ese sueño no está en ningún lado, ahí no había ningún mundo afuera de mí, es un producto de la mente, y esa mente soy yo. Y cuando hablamos de la mente, no es una mente dentro del cerebro, no. El cuerpo es una figura dentro de mi propio sueño. Yo estoy experimentando un mundo virtual, un mundo onírico, en el cual yo me experimento dentro de ese mundo onírico, dentro de ese sueño mismo que yo estoy soñando y lo estoy experimentando a través de una de esas figuras del sueño. ¿Sí? Entonces, esta identidad con la que toda la vida nos hemos identificado hasta que empezamos a aprender estas cositas es totalmente falsa. Pero lo que yo les decía ahora, ese sapo no se lo traga a todo el mundo de un día para otro, eso es un proceso con el curso y pues en una hora el que esté nuevo no se va a convencer de nada de eso, ni va a creer y está bien. El que está aquí está porque tiene que estar y va a recibir lo que puede recibir, lo que está preparado para recibir y lo que le tocaba recibir. Y de ahí en adelante, esa parte sana que todos tenemos, que el curso lo llama el Espíritu Santo, es esa parte nuestra, no la del ego. Está el ego, que es la parte que está dominada por ese sistema de creencias tóxico y que cree que es un individuo y que está separado de lo que realmente es. Eso es lo que definimos como ego. La mente tiene otra parte que en este momento está tapada por el ego, que es la parte sana, la mente recta, que es donde está el recuerdo. Esa es la parte que recuerda lo que somos, que recuerda que en realidad nuestra única realidad es Dios. Y esa parte y esa parte se encargará, ya, las personas que estén aquí, que reciban lo que tienen que recibir,
esa parte se encargará de llevar a cada uno, que otra forma de decirle la mente recta al Espíritu Santo es el yo superior, que muchas otras enseñanzas hablan. Yo me acuerdo de me decían de yo superior, yo no sabía ni cómo imaginarme eso, ni dónde estaba, ni qué, pero básicamente estamos hablando de la mente soñadora, que somos nosotros, esa únicamente que está teniendo este sueño de personalidad múltiple, donde estamos alucinando. Esa mente está dividida en dos partes. El ego, que cree que está separado y cree que este mundo es real y quiere que este mundo sea real, porque le gusta experimentarse como individuo. Y está la mente sana, que es la parte donde está el recuerdo de lo que nosotros somos. Es el Espíritu Santo, el yo superior. El punto es que eh, esa parte sana siempre, por más que esté tapada, por más que el ego esté dominando la mente y sea la que maneje el día a día, siempre va a haber un destellito que viene desde esa mente sana y le va a tirar a uno lo que uno necesita. Va a llegar un símbolo, va a llegar un libro, va a hablar, le va a llegar a alguien a uno a conversarle. El hecho es que todo el que esté aquí va a recibir lo que tiene que recibir y esa mente sana se encargará de llevarlo a que siga dando unos pasitos más adelante hacia esa dirección de la paz y el despertar a la velocidad que cada uno se permita hacerlo. Así que bueno, ese es yo creo que el resumen más rápido del mundo de un curso de milagros en cuanto a las premisas metafísicas que da, pero espero que de alguna manera sea clara. Dios es y nada más es. Solo Dios es verdad y nada más es verdad, o solo el ser es verdad y nada más es verdad, o al que le guste el hinduismo, solo Brahman es verdad y nada más es verdad. Este mundo es un mundo ilusorio, es un mundo onírico, es un sueño el cual estamos soñando. Y mi identidad dentro de este nivel de la conciencia, del dualismo, yo soy el soñador del sueño. Este cuerpo es solo una figura de mi propio sueño, a través del cual estoy experimentando mi sueño. Listo. Habiendo dicho eso, entonces, el perdón, la herramienta que nos entrega el curso, que le llama el perdón o el milagro o la expiación, es básicamente el proceso a través del cual, habiendo aprendido o a medida que vamos aprendiendo a identificar la forma en que se manifiestan, voy a frenar ahí, voy a definir algo más. Una de las cosas importantísimas que nos da el curso es que nos dicen que la causa por la cual nos encontramos en esta experiencia de este sueño es precisamente en que en algún punto a nivel metafísico nosotros elegimos creer en ese sistema de creencias tóxicos del ego que lo voy a definir. La creencia de que de la separación, ¿separación de qué? De la separación de mi propia realidad, del ser, de Dios. Separación, especialidad, pecado, culpa y miedo. Esa es carencia, separación, especialidad, pecado, culpa y miedo. Ese es el sistema de creencias que tenemos a nivel inconsciente y que está en el inconsciente y que rige la mayoría del inconsciente. Esa es la parte de la mente que le llamamos ego. Y la única razón por la cual nos encontramos soñando es porque nosotros aún creemos a nivel de inconsciente en ese sistema de pensamiento. Entonces, así tal como alguna persona que tiene traumas cuando está chiquito, traumas muy fuertes que no puede tolerar la angustia psicológica tan grande que puede sentir en el momento debido a esos traumas, pues reprime todas esas memorias, todos esos recuerdos que no quiere ver y muchas veces lo llevan a desarrollar una psicosis y empezar a ver alucinaciones. Entonces, básicamente el curso de manera gradual y muy explícita, muy expandida, nos enseña que esta experiencia de estar soñando es el producto de lo mismo. Que en un momento se nos filtró una idea de separarnos de esa realidad nuestra, que es nuestra única realidad eterna, y que el haber considerado esa idea de ser un individuo especial y separado de lo que yo soy, nos metió a soñar inmediatamente. O sea, inmediatamente nos llevó a un estado completamente diferente a esa realidad de unicidad perfecta. Y ahí, y en ese momento en que creemos que nos separamos, tuvimos esa sensación de haber cometido un error irreparable, que es lo que se define pecado, nos llevó a experimentar una sensación de culpa increíble porque pensamos que habíamos cometido algo que era irreparable y que lo habíamos logrado lo imposible, e inmediatamente nos llevó a sentir un miedo al castigo, que es a lo que siempre lleva la culpa. Entonces, al haber sentido toda esa angustia psicológica, hicimos lo mismo que hace una persona cuando tiene un trauma
muy chiquito, que es que uno no puede tolerar esa angustia en la mente, entonces uno entra a la negación y a decir, yo no quiero ver eso, y lo empuja afuera, de alguna manera lo saca como de la mente consciente. Y al haber hecho eso a nivel metafísico es lo que, ¡pum!, nos tira a soñar. Y esa es, digamos, la razón por la cual estamos aquí. Entonces, en resumidas cuentas, el curso nos está diciendo que estamos atrapados en esta experiencia por, porque aún a nivel inconsciente creemos en ese sistema de pensamiento de la carencia, la especialidad, la separación, el pecado, la culpa, el miedo. Y en adición a eso, nos está diciendo que la causa de cualquier angustia o emoción negativa, como dije anteriormente, es precisamente el percibir, el entrar en contacto con esas ideas, con esa sensación de carencia, separación de pecado y culpa y miedo, entrar en contacto con esa, que es la percepción de nosotros mismos, esas ideas que nosotros creemos que son verdad y que tenemos instaladas en el inconsciente. La angustia siempre viene de entrar en contacto con ese contenido. ¿Y cómo entramos nosotros en contacto con el contenido? Porque como este es un mundo perceptual, siendo un sueño, lo único que nosotros percibimos en las personas, en las situaciones y en las cosas es el contenido que tenemos en el inconsciente. Entonces, por eso, como bien dice el dicho callejero, el ladrón juzga por su condición, pues precisamente el ladrón, que lo único que tiene en la mente es la idea de robo, pues en todo momento se mantiene asustado que lo van a robar, porque ese es el concepto que tiene en la mente. De la misma manera, si lo único que está en nuestro inconsciente, que es el lente a través del cual percibimos todo, y si es el lente, imaginémonos el inconsciente como unas gafas que uno tiene puesto, y si es y esas gafas, el sistema de pensamiento del ego, imaginémonos el sistema de pensamiento del ego como que fueran unas gafas llenas de barro, pues entonces, ¿qué es lo único que uno va a ver en todo el mundo? Pues barro, pero a toda hora entonces uno se mantiene diciendo, ah, mira este huevón cómo está de sucio, y esta es una porquería, y este también, y este también. Y eso es literalmente lo que está pasando. El inconsciente es el lente a través del cual percibimos todo. Y mientras el inconsciente esté regido por esas ideas de carencia, de especialidad, separación, pecado y culpa y miedo, pues, ¿qué es lo que vamos a ver afuera? Eso. Y inmediatamente al entrar en contacto con ese contenido, con esas ideas del ego, que es lo que percibimos si ustedes empiezan a monitorear lo que uno piensa, uno gradualmente empieza a descubrir el contenido debajo de cada pensamiento, cada que uno se compara con alguien, cada que de alguna manera se está distanciando de cómo yo soy más inteligente que él, o cómo yo soy más experto en un curso de milagros que el otro, o cómo yo hablo mejor que el otro, o la comparación, o el juicio, o porque me da rabia cómo camina este. Entonces, si uno empieza a monitorear los pensamientos y las percepciones, se da cuenta que siempre hay un contenido debajo de cada pensamiento y de cada percepción. Y eso es parte pues, del entrenamiento con el curso. Obviamente, pues esto es un proceso gradual. Pero el punto es que una de las cosas fundamentales que nos enseña el curso no solo es que la causa del sueño es que aún a nivel inconsciente tenemos esas creencias en ese sistema de pensamiento tóxico del ego, sino que la causa de cualquier angustia no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo, porque el mundo es un mundo onírico y son imágenes neutras, son imágenes de una alucinación que en sí no tienen contenido. Básicamente uno puede redefinir al mundo como un mundo de espejos. Cada persona, cada situación y cada cosa es simplemente un espejo que me está reflejando lo que está en mi inconsciente. Y mi experiencia de paso de conflicto depende del contenido que está en mi inconsciente. Y mientras mi inconsciente siga dominado por ese sistema de creencias tóxicas del ego, de que estoy separada de Dios y soy un culpable y me van a castigar porque no sirvo para nada, pues mi experiencia va a seguir siendo de culpa, de carencia, de conflicto, de angustia. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho todas esas cosas, voy a leer una de las cositas, voy a empezar a leer frasecitas sobre cómo define el curso del perdón. Que otra vez, el perdón del curso básicamente, este es un curso de milagros, un curso en el perdón, un curso en aprender a corregir la forma de pensar y la forma de percibir todo. ¿Para qué? Para que empecemos a dejar ir esas creencias tóxicas del inconsciente, para que empecemos a gradualmente entender que nada de este mundo es real, que yo no soy una persona independiente de lo que haya hecho este personaje en el mundo, que la culpa no es justificada para nada. La culpa es un concepto inventado. La realidad de todo el mundo que parece estar aquí es amor perfecto, espíritu perfecto. Esa es la única realidad. Pero eso al principio, como a nivel inconsciente todavía estamos tan dominados por esas creencias alternas de que el mundo realmente es real y de que yo sí estoy separado de Dios. Esto es inconsciente.
O a nivel consciente, obviamente, pues creemos que el mundo es real porque a nivel inconsciente la creencia en la separación de Dios es muy fuerte. Y la creencia en ese sistema de pensamiento del ego es demasiado, demasiado fuerte en un principio. Entonces, es un proceso gradual de, digamos, de ir limpiando, de ir debilitando esas creencias. Y eso se va haciendo de manera gradual, es a través de esta enseñanza del perdón, que nos enseña el curso a que cada que nosotros estemos pensando en eso, el curso nos enseña a pausar y a corregir la forma de pensar y de percibir una persona, alguna situación o una cosa, cada que nosotros nos descubramos pensando o percibiendo algo en términos que reflejen ese sistema de pensamiento del ego. Es decir, que el contenido debajo nos lleva a entrenarnos a descubrir cada pensamiento y percepción que tenga un contenido egoico, que refleje separación, o que refleje culpa, o que refleje esa idea del pecado, o que refleje miedo. Y eso aplica a todo. Es decir, si alguien, yo voy manejando en el carro y me pita y a mí me da miedo, el curso me enseña que yo corrija la percepción en ese momento entendiendo que ese miedo no tiene nada que ver con el pito. Yo en ese momento, en ese instante, simplemente lo único que yo percibí es esa creencia que yo tengo a nivel inconsciente del miedo al castigo. Y me lleva entonces a pausar en ese momento y hacer un proceso mental que me recuerda que estoy soñando. Y yo ahorita voy a repasar esto, pero lo voy a decir de manera rápida, que estoy soñando, que yo soy la mente que está teniendo este sueño y que la única causa del miedo fue el haber visto esa creencia del miedo al castigo en ese ruido del pito y que lo que yo soy es amor perfecto. Y de esa manera, al hacer eso con todas las actividades del mundo, en cualquier instante en que nosotros sintamos una emoción negativa, nos va llevando gradualmente a, a debilitar esas creencias a nivel inconsciente hasta que se desvanezcan del todo y entendamos y sintamos realmente a nivel experiencial que lo que nosotros realmente somos es amor perfecto y esa realidad jamás puede ser afectada por nada. Porque por más que parezcamos estar soñando, los sueños no son reales. Entonces, básicamente, podemos definir el perdón como el proceso a través del cual, al recordar las ideas del curso, nosotros podemos reconocer la naturaleza ilusoria del sistema de pensamiento del ego y de este mundo, que es simplemente la manifestación a nivel de forma de ese sistema de pensamiento. Es el proceso a través del cual nosotros reconocemos la naturaleza ilusoria del ego, que es esa parte de nosotros que cree que es un individuo y es real, y de su sistema de pensamiento, ¿de qué? De la carencia, la especialidad, la separación, el pecado, la culpa, el miedo, y de este mundo, que es la manifestación en la forma de ese sistema de pensamiento. Entonces, el proceso a través del cual nosotros reconocemos la naturaleza ilusoria del ego y aceptamos la verdad de lo que somos, que es que amor perfecto, espíritu perfecto. Entonces, miren como ejemplo, por ejemplo, que dice parte de la lección 134, que hay muchas cositas que son muy interesantes y yo voy a hacer, cada que yo lea aquí lo vamos a llevar a lo práctico. Dice, la irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano, un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, sino que sonriendo dulcemente las congrega a todas sin muchos aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. Y ahí desaparecen por completo. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico cualquiera. Hoy, por ejemplo, eh, hay un inquilino que yo tengo que no ha pagado renta como por 2 meses. Y es alguien que conocemos y digamos hemos trabajado con él. Y en un instante sentí la puterita, como de que, ¿por qué no nos ha pagado sabiendo que todo lo que hemos trabajado? Esa puterita no tiene nada que ver con el pago, ni tiene nada que ver con el inquilino, ni tiene nada. En ese momento, ¿yo qué hago para perdonar? En ese momento, lo primero que yo hago ahí depende de la velocidad del momento, pero va a ser el proceso completo, como si fuera una situación de mucha intensidad de angustia. Lo primero que yo hago es, yo digo, yo uso el símbolo, la palabra simbólica que yo uso para conectarme a esa parte mía sana, al yo superior, yo digo Espíritu Santo. Yo digo, Espíritu Santo, ayúdame a percibir esta situación correctamente. Cuando yo digo eso, inmediatamente toda
todo ese sistema de pensamiento que yo he venido aprendiendo a través del curso, todas esas premisas metafísicas absolutamente importantes, las cuales acabamos de decir, me vienen a la mente. Entonces yo digo, Espíritu Santo, ayúdame a percibir esta situación correctamente. Inmediatamente yo me acuerdo, estoy soñando. Yo soy el soñador del sueño, no yo como Pablo, yo como el soñador como esa mente que está teniendo este sueño de separación, donde parece haber un Pablo y un montón de personas. Entonces yo digo, entonces en el momento, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, a percibir esto correctamente. Inmediatamente me vienen estas ideas y yo me las digo mentalmente. Esto no es cuento como que, ya entendí. No, yo me las digo mentalmente. Estoy soñando, todo esto es un sueño, yo soy el soñador del sueño. Todo lo que parezco estar viendo son figuras de mi sueño. Y la causa de la angustia o la angustia que yo tengo en este momento no tiene nada que ver con el inquilino, ni con que no ha pagado, ni nada de eso. La causa de la angustia es simplemente porque estoy percibiendo en el tal inquilino la creencia en el pecado y en la culpa, que está en mí, que proviene de creer que yo me separé de Dios. Pero eso es imposible, porque yo jamás puedo separarme de lo que yo soy. Entonces, en ese momento, eso es lo primero que yo hago. Entonces, ahí, ¿qué hice? Recordé que estoy soñando. Inmediatamente me traje la proyección de esa idea de pecado y culpa que había puesto en esa persona, donde yo estaba diciendo, vos sos un hijo de puta, y mi angustia que yo siento en este momento es por vos. Ahí no hay ni siquiera ningún vos, estoy soñando. Entonces, ¿con quién estoy peleando? Pues conmigo. Entonces, en ese momento me traigo la proyección y me acuerdo, esa idea de pecado y culpa que estoy viendo en esa persona no está en esa persona, está en mí. Pero tampoco está en mí porque esa idea del pecado de la separación es falsa. Yo jamás puedo separarme de lo que yo soy. Lo que yo soy es amor perfecto. Y cierro al final, después de recordar la irrealidad de la idea de la separación del pecado, yo lo que digo es, Espíritu Santo, te entrego esta creencia en el pecado de la culpa. Lo que esta persona es espíritu perfecto, lo que Pablo es espíritu perfecto, lo que yo, como esta mente soñadora soy, en realidad es espíritu perfecto, amor perfecto. Entonces, miren lo que yo acabé de leer y lo voy a volver a leer. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer con este proceso? En este proceso yo me recordé que yo estoy soñando y que yo soy el soñador. Literalmente todo el proceso con el curso nos están entrenando para que en todo momento recordemos que estamos soñando. Nos está llevando a volvernos soñadores lúcidos y nos está llevando a que le dejemos de comer cuento al cuento, que le dejemos de comer cuento al sueño, que le dejemos de comer cuento a ese sistema de creencias que tenemos en el inconsciente, que están ahí, esas ideas están ahí solamente porque le dimos el poder de nuestra creencia. Solamente, y como nosotros le dimos el poder, pues se la tenemos que quitar. Y se la podemos quitar, ¿cómo? Dejando de creer en ella. Entonces, eso es lo que nos está llevando el curso, es que en el día a día, en todo momento, nos empecemos a recordar que estamos soñando y que cualquier angustia no tiene nada que ver con lo que está pasando supuestamente ahí afuera. Que nuestra única realidad es de espíritu perfecto, pero aún y con estas ideas metafísicas tan grandes y tan buenas, una de las cosas muy importantes de entender es que es un error que uno puede caer muy fácil, de decir, pues como el mundo no es real, entonces pues yo puedo hacer lo que sea, y lo que hace es entregarle al ego esa idea metafísica para que la tome y justifique todo lo que el ego quiera hacer. Entonces diga, pues como el mundo no es real, entonces voy a hacer esto, esto y esto, y eso obviamente es una trampa. Lo importante de entender todas esas premisas es que al tenerlas en mente y tenerlas como contexto en nuestra mente consciente en todo momento, nos permite volvernos esos soñadores lúcidos para que identifiquemos todas esas creencias cuando las estemos proyectando en las diferentes situaciones del día a día y usemos el mundo y nuestros roles del día a día como ese espejo que es, para que nos permite entrar en contacto con esas creencias para que las podamos dejar ir y recordemos la verdad de lo que somos. Y gradualmente desde que nos levantamos. Yo, por ejemplo, tenía algo que yo me sentía súper culpable cuando yo me levantaba tarde, fuera el día que fuera. Y no había ninguna, ni siquiera había una razón de la perspectiva del mundo para eso. Cualquier razón que uno tenga que piense lógica para la culpa del nivel del mundo es cuento barato. No hay ninguna cosa que justifique la creencia en la culpa, es falsa. Esa es la historieta que uno siempre se echa para tratar de justificar esas creencias. Eso es lo que el ego puso ahí en el mundo para que uno crea que la idea del pecado, de la culpa, del miedo es real. Eso es falso. Entonces yo, por ejemplo, antes a veces me levantaba tarde por la mañana, yo sentía que yo tenía que madrugar y sentía culpabilidad y eso es algo que me tocó trabajar por un buen tiempo, porque no había ninguna razón del por qué. Así sea que porque que uno tiene que ser productivo. Eso es simplemente porque eso era uno de los escenarios
donde había mucha proyección de esa creencia en la culpa que había. Entonces yo utilizaba eso como que, como el espejo que era. El levantarme, el que Pablo se levantara tarde era un escenario que simplemente me reflejaba a mí la idea del pecado y de la culpa que estaba en mí. Entonces en ese momento yo qué hacía? Corregir mi percepción. Me acordaba que yo estaba soñando. A mí mismo eso le pone una sonrisa en la cara a uno. Ahora, muchas veces hay situaciones que son muy intensas y pues la sonrisa se demora un poquito porque estamos entrando en contacto con creencias que aún están muy arraigadas en el inconsciente. Pero el recordar que uno está soñando, ahí mismo te baja todo el peso. Y eso es un tema que es gradual y muchas veces toca perdonar la misma situación, muchas veces corregir la percepción. O básicamente cuando yo me levantaba y me sentía culpable y yo decía, me acordaba que estaba soñando, que yo era el soñador del sueño, que ese escenario donde Pablo se levantaba tarde y se sentía culpable era simplemente el escenario de un sueño, que simplemente en el cual yo estaba viendo reflejado la idea de la culpa y del pecado que yo había proyectado ahí. Y que esa culpa de la idea del pecado que yo tenía en mi inconsciente era falsa porque yo jamás me podía separar de Dios. Yo jamás podía dejar de ser lo que soy, que es Espíritu Perfecto, Dios. Una cosa que yo hago cuando termino el proceso del perdón es que trato de entrar a ese estado de unicidad perfecta, como que visualizo una luz blanca que permea todas las imágenes y se desvanecen y trato de entrar a ese punto de abstracción. Eso lo hago cuando estoy solo, pues en una reunión no voy a hacer eso, obviamente, pues porque de cierta manera hay que ser práctico y normal. Pero bueno, entonces eso era como para ilustrar eso y voy a leer otra vez lo voy a leer rápido. Dice, la irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón, la irrealidad del pecado, ojo, la idea del pecado, es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición allí donde se recibe. El perdón no apoya las ilusiones, ni la ilusión del sueño, ni la ilusión del sistema de creencias que es la causa del sueño. Sino que sonriendo dulcemente las congrega todas, sin muchos aspavientos, y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. ¿Cuáles son los pies de la verdad? Uno trae la creencia en el momento, la situación que uno cree que es causa de mi angustia, yo traigo, eso es una ilusión, y la traigo ante ¿cuál verdad? La verdad de que yo soy el soñador del sueño, que solo estoy viendo imágenes, estoy viendo un sistema de creencias falso, y lo que yo soy es amor perfecto. Y ahí se esfuman. Eh, otra cosita que quería leer, otra línea más. Dice, el perdón es lo único que representa la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insubstanciabilidad y mira más allá de las miles formas en que pueden presentarse. Ojo, el perdón, ¿qué es el perdón? Esta forma de corregir nuestra forma de pensar y de percibir todo en todo momento. Y esto puede sonar complicado y la verdad es que sí toma tiempo no entrenarse, pero se puede hacer. Aquí es un tema de qué es lo que yo quiero. Si yo quiero estar en paz, entonces, pues, y si lo único que yo quiero, si en realidad yo he estado comprometido con mi idea de tener paz y felicidad y ya me están dando la receta de cómo alcanzarla de manera permanente, pues ahí verá el que entonces diga que no. Pero es un tema de motivación. Y si uno realmente es lo que uno quiere, pues aquí está la herramienta que le dan. Ahora, hay una realidad. Y esto lo dice Ken. Este curso no es para todo el mundo, pues porque ya obviamente, digamos, este curso es, voy a poner de una forma como lo dice él, el que crea todavía que algo del mundo lo puede hacer feliz, este curso no es para usted. Entonces uno tiene que llegar de alguna manera a algún punto de la vida donde de cierta manera dice, esa receta de la felicidad que yo he tenido, que estaba tan convencido que me servía, yo creo que huevonada no sirve. Entonces yo mejor voy a explorar algo diferente. Y si uno logra llegar a ese punto, ya le puede abrir ya la mente está suficientemente abierta para poder aceptar una herramienta como esta, como el curso. Entonces, lo que dice aquí, el perdón, la corrección de la percepción, es lo único que representa la verdad. ¿Cuál verdad? Que solo Dios es verdad y nada más es verdad. Que mi única realidad es amor perfecto, espíritu perfecto y que todo esto es un sueño. Entonces, yo estoy atrapado en un mundo de ilusiones, en mi propia alucinación. Yo estoy trabado, estoy alucinando, estoy soñando, ni me había dado cuenta. Mi realidad es de espíritu perfecto. Y yo en este momento estoy tan loco a nivel de la mente que yo creo que soy un cuerpo dentro de un mundo que está fuera de mí. Estoy atrapado en un mundo de ilusiones. Literalmente como si le hubieran puesto ¿cómo se llama eso? Como la Cinderella, como si le hubieran puesto alguna magia a uno ahí, un magical spell, y estuvieran atrapados ahí en un mundo ilusorio. Y literalmente ahí es donde estamos. Entonces, el perdón es esa herramienta, esa corrección de la forma de percibir y pensar, es lo único que representa la verdad. ¿Por qué? Pues porque en ese instante nos está recordando la verdad, que estamos atrapados en un mundo de ilusiones y que esa no es nuestra realidad,
que nuestra realidad es de amor perfecto, espíritu perfecto, y esa realidad es eterna y no puede ser afectada por nada. Por más que estemos soñando, los sueños no son reales. Entonces, la realidad es que nadie está obligado a despertar ya. Demórese lo que quiera, des en la cabeza las veces que quiera. Siga montando en la montaña rusa del máximo dolor y el máximo placer las veces que quiera. Cuando se canse, se baja. Y dice, bueno, ya estoy como cansado de montar en esto y ya tengo como ganas de bajarme. Entonces ahí se le van a presentar a uno, se le van a empezar a presentar las herramientas que le van a permitir empezar a abrir la mente y empezar a caminar hacia esa paz y hacia ese despertar. Eh, pero pero nadie está obligado a nada. O sea, y los sueños no son reales. En realidad nosotros creemos que estamos acá. Cuando nos despertemos nos vamos a dar cuenta que nunca existió. Pero pues en este momento estamos aquí teniendo esta, como dije yo ahora, esta reunión de amigos imaginarios. De cierta perspectiva, lo que hace el curso es que nos entrega la verdad y nos dice, practique esto que le estoy enseñando, el perdón, la corrección de la percepción. Pero mientras tanto, sea normal en su día a día y aproveche cada situación para ese entrenamiento de la mente. Entonces dice, no cambie nada a nivel de vida. Usted no cambie ni de esposo, ni de trabajo, ni de nada. Siga siendo normal, haga lo que usted está haciendo. Empieza a cambiar la forma de pensar y de percibir todo. Que gradualmente eso es lo que lo va a empezar a llevar a uno a ese estado de paz que todos queremos. Dice aquí, el perdón ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. ¿Cuáles mentiras? La mentira de la realidad del mundo y la mentira del sistema de creencias de la culpa, del pecado, del miedo, de la carencia, del creer. Si nosotros realmente empezamos, a medida que nosotros avancemos y debilitemos ese sistema de creencias, a nivel consciente, no solo a nivel intelectual, sino experiencial, vamos a empezar a sentir que nosotros en realidad somos espíritu perfecto, y como somos espíritu perfecto, unicidad perfecta, amor perfecto, en unicidad perfecta, como si es unicidad perfecta no hay carencia, si es unicidad perfecta no hay pérdida, si es unicidad perfecta, ¿cómo existe tal concepto del pecado? Si la unicidad perfecta simplemente es. Entonces, el concepto de la culpa y del miedo no existen. Entonces, eso es lo que se empieza a ir de la experiencia. Por eso es que el perdón ve las mentiras, pero no se dejen ganar por ellas, ni las mentiras de que este mundo es real, ni que el sistema de creencias del ego es real. Pero otra vez, es un proceso paulatino, es un proceso gradual. Aquí dice, un milagro es una corrección. Ahí me salté otra porque está muy larga. Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. ¿Cuál devastación? Pues las millones de tragedias que nosotros vemos. Puede ser una tragedia donde quebré el vaso que más me gustaba de mi vida, o la tragedia donde hubo un huracán y mató 1 millón de personas. Las dos siguen siendo tragedia en experiencia porque es mi percepción lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el milagro? El milagro es la corrección. ¿Y eso quién lo elige? Yo. Yo soy el único que tengo el poder de corregir mi forma de pensar y de percibir cualquier instante en el que yo estoy enganchado bien diciendo, ay, qué pesar el coronavirus como está matando a todo el mundo y qué pesar esto, todo lo que está pasando y que yo no estoy, y esto lo digo en estos términos porque lo estoy viendo en términos radicales desde el punto de vista del mundo. Entendemos claramente que el proceso es gradual y que van a haber muchas cosas que son a las que nos vamos a enfrentar, que nos van a hacer sentir, digamos, emociones muy intensas, nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir angustia, nos hacen sentir muchas cosas, y eso es normal. Lo único que nosotros tenemos que ser es disciplinados para que con disciplina nos acordemos que lo que estamos viendo, pidamos la ayuda del Espíritu Santo o a Jesús o al yo superior o el nombre que le quiera poner para que nos ayude a percibir la situación correctamente. Y que en ese momento nos acordemos que estamos soñando. En realidad no hay ningún palo, no hay ningún coronavirus, no hay ningún huracán, no hay nada, son imágenes de un sueño. Y que la angustia que yo estoy sintiendo viene simplemente por ejemplo, en una situación de una tragedia ambiental, cuando se mueren muchas personas, lo que yo estoy viendo ahí es mi creencia en la separación y en la pérdida. Y la única razón por la que yo siento esa angustia y ese pesar y todo eso es que yo estoy viendo, yo al conectarme con esa creencia en la separación de la pérdida, que es la separación y la pérdida de mi realidad, de mi verdadero ser, de ese estado de amor perfecto donde no falta nada, donde uno lo es todo, donde hay plenitud total. Cuando uno cree que se separó de eso, es como si se hubiera perdido todo. Entonces, es que como describe en Arte y Pulso en los libros de Gary, que la experiencia más cercana a esa sensación de creer que nos separamos del ser, de lo que somos, de nuestro verdadero ser, de Dios, es la muerte del ser que más queremos en este mundo.
pero lo que nos está dando la angustia no es la tragedia donde se murió toda esa gente. Lo que estamos simplemente es viendo en ese escenario donde parece haber un huracán que mata mucha gente, estamos viendo simplemente que es un escenario dentro de mi sueño, estoy viendo reflejado mi creencia en la separación y en la pérdida. Y es el entrar en contacto con eso lo que, lo que me hace sentir angustia. Entonces, en el momento en que yo elijo corregir mi percepción, yo en ese momento me acuerdo qué es lo que está pasando. Estoy soñando, son imágenes de un sueño, simplemente la angustia viene de mis creencias falsas que estoy viendo reflejadas ahí, lo que yo soy, toda esa gente es ese amor perfecto, espíritu perfecto. Ahí, ese es el instante santo. ¿Por qué? Porque vi a través de la naturaleza ilusoria del ego, la dejé ir y acepté la realidad de lo que yo soy, ese espíritu perfecto. Por eso un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Eh, ya vamos a saltar todas las otras. Y aquí voy a hacer dos comentarios que considero importantes. Uno es el rol que trae, porque en este momento todo lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando como en versión del presente, de lo que nos enfrentamos en el día a día. Pero el rol que juega la memoria es muy importante porque cualquier pensamiento que nosotros tengamos. O sea, en realidad los escenarios que se dan en el día a día nuestro, en lo que le llamamos vida, en realidad son pensamientos. Esa es la forma manifestada de pensamientos que están en el inconsciente, pensamientos específicos. Así como cuando uno piensa, qué bueno si me compro esta casa. Eso realmente es un pensamiento que está en el guión, que dependiendo del estado mental, en el inconsciente y consciente y todo, puede que se manifieste, puede que no. Pero son pensamientos, son escenarios potenciales posibles que están en el guión preestablecido que el curso dice, precisamente, pero aquí no voy a entrar ahí porque eso es otro camino larguísimo. Básicamente, todo, todos los pensamientos todo lo que uno se enfrenta al día son pensamientos. Entonces, sea que sea una situación presente a la que yo me estoy enfrentando, o un recuerdo de una situación pasada, o un escenario hipotético futuro, es lo mismo. Y se perdonan igualmente, porque todos esos pensamientos supuestamente pasados, presentes o futuros, siempre reflejan un contenido. Reflejan el contenido del ego, alguno de esos componentes de ese sistema de creencias tóxicas que yo hablé, o todas, o reflejan el contenido de la verdad. Pero garantizado que en un principio son muy poquitos los que reflejan el contenido de la verdad. De ahí la importancia de empezar a leer constantemente y tener la disciplina de empezar a entender cómo se manifiesta ese sistema de creencia en nuestro día a día para que podamos usar la memoria en favor de nuestro proceso de alcanzar la paz y de despertar. Entonces ahí podemos empezar a traer todos los recuerdos pasados que teníamos enterrados, reprimidos, que no queríamos ver, que mis papás me trataban de esta forma o que cualquiera que sea el problema de cosas que uno había enterrado o un montón de escenarios futuros que está viendo, o sea, relacionado con los hijos, qué miedo, que se me muera este hijo, que se me enferme. O por ejemplo aquí, que esto es una situación como la del coronavirus, por ejemplo, es una situación donde la mente coge y empieza a armar esas películas de lo que posiblemente puede pasar a nivel financiero, a nivel de salud. Todo eso se perdona igual. Son escenarios hipotéticos futuros y hay que traer eso ahí y corregir la percepción. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Entonces, soy el soñador del sueño. Yo soy la única mente que está teniendo este sueño. Ese pensamiento que yo estoy viendo y las imágenes, porque todo el pensamiento que uno tenga es una imagen en realidad. Todos los pensamientos son imágenes. Y entonces, lo que yo estoy viendo en ese pensamiento que estoy teniendo es solamente esas creencias tóxicas del ego o esas creencias falsas del ego que provienen de creer que yo me separé de Dios. Por lo general, cuando uno está mirando a futuro, lo único que está viendo es o carencia que me lleva a la ilusión de creer que si tengo X o Y me va a hacer feliz, o miedo que me hace creer que si pasa eso o si no pasa esto, yo me voy a estar muy mal y voy a ser completamente infeliz. Entonces, por lo general, es carencia y miedo a lo que uno está viendo a futuro. Culpa también, pues, pero uno no tiene que desgranar eso. Lo único que uno tiene que saber es que si en algún momento yo estoy teniendo un pensamiento, digamos, futuro, un pensamiento, un escenario hipotético que yo esté considerando que me dé angustia, lo único que tengo que saber es que esa angustia viene de que yo estoy viendo en ese pensamiento las creencias en el egoicas que están en mi inconsciente, las estoy viendo reflejadas ahí y que eso es falso. ¿Por qué? Porque yo jamás me puedo separar de lo que yo soy.
Entonces, eso es el uso de la memoria, y pues dije memoria, obviamente memoria no siempre piensa en pasado, pero es muy importante tener ese puente entre pasado y futuro. Y lo otro que quería decir, que me parece muy importante, sobre todo en un momento como este, es entender, em, y vuelvo y aclaro, este proceso con el curso es un proceso muy gradual y tiene que ser un proceso amoroso. O sea, por más que uno, yo obviamente, digamos, los que me conocen, lo hago porque simplemente me nace hacerlo, porque es la forma con la que yo me conecto. Yo me conecté mucho con los estilos, con los libros de Gary, porque los libros de Gary son muy directos. Y digamos, hablando de personalidades egoicas, que pues todo el mundo, el mundo del ego, este mundo onírico del ego, viene con ciertas personalidades o estilos preestablecidos. Y por eso es que hay tantos distintos estilos y formas en las que se entrega el mensaje del curso y muchos otros caminos o herramientas. Y pues yo conecto mucho es con los mensajes que son muy directos y sin mucha decoración, mucha cosa. Entonces, digamos, yo, pues, cuando yo comparto las ideas del curso, las presento de forma muy directa y muy en pelotas. Pues yo le quito toda, yo le quito toda le quito, trato de desgranarlo y quitarle la metáfora, que es muy linda y uno en su proceso individual lo toca mucho. Pero en realidad yo, pues, en mi experiencia, yo siempre hago esa traducción a nivel mental cuando voy leyendo a ese contenido, como, así como lo comparto yo con ustedes. Ahora, entonces, entendiendo que el proceso con el curso es muy gradual y pues, muchas de las ideas de las que hemos hablado hoy uno no le es muy difícil aceptarlas todas. Entendiendo que ese proceso es muy gradual y que debe ser muy amoroso, porque el proceso con el curso, precisamente, si es un proceso que nos quiere llevar a la paz, lo último que quiere una herramienta como la del curso es que nosotros nos induzcamos miedo y que nos pongamos peor de lo que estamos. Eso no es. Entonces, ahí es donde es muy importante siempre como pedirle guía a ese yo superior, al Espíritu Santo en todo momento, que me ayude a saber qué es lo mejor en cada momento, tomar saltos muy grandes. Pero entonces lo que yo quería decir a lo que yo realmente iba era a recordarnos que nosotros, especialmente en un principio, y que en un principio será muy largo porque esto es un camino largo, no porque tenga que serlo, sino precisamente porque a nivel inconsciente nuestra creencia en el sistema de pensamiento del ego y en la realidad del mundo es muy alta, y por ende el miedo a no existir como individuo es muy grande. Pues hay una resistencia, hay un miedo, eso hay una resistencia muy grande no solo a practicar el curso, sino inclusive a estudiar el curso y a aceptar las ideas que están ahí. Pero una cosa muy importante de entender, y aquí hay una cosa que dice que es muy bacana, es que acordémonos que lo que estamos diciendo es que una de las cosas claves que nos da el curso al presentarnos su contexto metafísico y su herramienta del perdón, del milagro o la corrección del perdón, nos dice, la clave suya de ahora en adelante es que le dé uso. Este mundo onírico que el ego hizo para mantenerlo atrapado usted en ilusiones de individualidad, usted de ahora en adelante lo va a usar como el mundo de espejos que es, para que usted identifique, para que usted entre en contacto con ese contenido egoico, con esas creencias que usted tiene que dejar ir, para que vea su falsedad, las deje ir y acepte la verdad de lo que usted es. Eso es lo que nos está diciendo el curso, pero hay una realidad y es que, como dice Ken, que la razón por la cual nosotros no vemos una película de terror es simplemente porque no queremos ver al ego. La película es otro espejo. Entonces, de la misma manera, esto aplica en el día a día y es ser conscientes que en el proceso vamos a tener una resistencia grandísima en mirar muchos aspectos de nuestro día a día, de nuestras relaciones y de lo que pasa a nivel global, las noticias, no vamos a querer verlo. Entonces vamos a decir, no, yo no voy a ver más noticias porque es que esas noticias me generan mucho miedo. No, no, no. Entonces las noticias no le generan miedo. Las noticias son un espejo. Entonces simplemente, y está muy bien, no hay que verlas. Por eso es tan importante pedirle guía al Espíritu Santo que me diga qué es lo más amoroso para mí en determinado momento. Pero hay que ser muy conscientes que la razón por la que no queremos ver noticias no es porque las noticias sean muy miedosas, ni porque hablen cosas muy malas a todo momento, ni tampoco quiero oír más del coronavirus que porque qué estrés y qué bobada ver todo eso. No, todos esos son espejos. Lo que pasa es que lo que yo estoy viendo reflejado ahí es mi creencia en el miedo, y mi creencia en la culpa, y mi creencia en la separación y en la pérdida. Y en algún momento puede ser demasiado intolerable, así como lo decía Ken con las películas de terror, puede ser demasiado para mí en determinado momento
sentir esa angustia tan intensa. Entonces, en ese momento yo, si le pido ayuda al Espíritu Santo y yo determino que no es el momento, simplemente soy consciente que no estoy viendo eso, no porque la noticia sea causa de nada, no porque la película de terror es miedosa. La película de terror no es miedosa, es un espejo no puede ser miedoso. Entonces, me lleva a ser consciente de eso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es empezar a tomar responsabilidad sobre las cosas, es reversar la relación de causa y efecto, donde en todo momento nos estamos acordando que el mundo jamás puede causarme nada. El mundo jamás me puede causar ningún tipo de emoción, porque el mundo es neutro. El mundo es un espejo que simplemente refleja lo que está en mí a nivel inconsciente. Entonces, es muy importante, y es muy importante saber eso, de que no, va a haber demasiada resistencia porque el proceso de entrar en contacto con ese sistema de creencias del ego es incómodo, porque otra vez es revivir esa experiencia, esa sensación de culpa y de miedo y de soledad, y eso es incómodo. Entonces, es ser conscientes que no hay nada del mundo que me pueda causar nada. El mundo es un mundo de espejos. Y que cuando yo elijo y yo digo, no quiero ver noticias porque es que las noticias son muy malas, o voy a dejar de oír ya, voy a dejar a todos mis amigos que hablan del coronavirus porque es que ellos, qué bobada, ellos son los que me afectan a mí. Falso. La única razón por la que uno está haciendo eso es porque yo en este momento siento demasiada resistencia, es demasiado intolerable para mí entrar en contacto con esas creencias en la separación, en la pérdida, en el pecado, la culpa, el miedo que me generan esta angustia tan grande a nivel psicológico. Y es mucho para mí en este momento, entonces no pasa nada. No, en este momento no estoy preparado para perdonar todo eso a la vez, pero voy a seguir gradualmente con las otras cositas que puedo y eventualmente uno llegará al punto al final donde pueda perdonar todo y se puede ver todas las películas de terror y puede ver todas las noticias y puede ver todos los desastres. Y como ya he debilitado esas creencias a nivel inconsciente tanto, que yo ya, ahí no hay nada, ese espejo que está reflejando ese recuerdo del amor perfecto que soy yo. Eso es una parte súper clave, ser consciente de la resistencia tan grande que tenemos. Ya acuerden, la resistencia viene de que, de que ese deseo de ser un individuo, ese deseo y esa creencia en la individualidad y en la separación, de ser un individuo, de ser especial, y por ende de creer en el pecado, la culpa, en el miedo, están tan arraigadas ahí que vamos a tener mucha resistencia para mirar muchos aspectos del día a día. No solamente porque está ese miedo de no existir como individuo, sino porque el entrar en contacto con esas creencias es incómodo. Pero entre más rápido corrijamos la percepción, se desvanece la emoción negativa. Ese es el poder del perdón. Pero simplemente hay que tener conciencia de eso para uno no creer ni echarse el cuento de que hay algo del mundo que realmente me puede afectar a mí. Y con eso, Ana, yo creo que cerremos ahí. Son las que 8:10. Yo creo que podemos cerrar ahí y abrir a preguntas si hay alguna. Pregunta María Chávez, ¿cuántas veces decidimos venir al sueño hasta que despertamos en la unicidad? Esa es una pregunta que en realidad no hay forma de contestarla de cuántas veces decidimos. En realidad, la mejor forma de mirar esa pregunta o de mirar esa parte que la mente quiere contestar, que en realidad es todas las preguntas sabemos que vienen del ego, es pensarlo de esta manera. Nosotros vamos a seguir soñando hasta el momento que decidamos empezar a despertar. En realidad, es imposible saber una cantidad. Cualquier cantidad que uno se diga, pues está tratando de responder una pregunta, pero no hay forma de saber. Porque una de las cosas que dice el curso es ni siquiera estamos aquí. O sea, y ahí entra uno a la parte lineal y holográfica. Entonces, yo creo que cualquier intento de tratar de contestar esa pregunta es darle inclusive validez al mundo mismo. Por eso yo creo que la mejor forma de mirar ese aspecto que la mente está tratando de contestar es pensar simplemente que uno va a soñar, va a tener, y puede pensarlo uno uno va a tener un número cuasi infinito de sueños o de vidas pues oníricas hasta que llegue uno al punto en que decide empezar a despertar. Ahora, la realidad es que y digo cuasi infinito, es porque el despertar es inevitable. ¿Por qué?
porque en todas las dimensiones de tiempo, en todas las líneas posibles, en todos los escenarios posibles que hay dentro del guión en cada vida, siempre hay símbolos de corrección, siempre hay símbolos de despertar. Entonces, por más inconsciente que uno esté, en cada vida que uno tenga va a progresar un poquito en ese caminar hacia el despertar. Entonces, yo creo que esa es digamos, la mejor manera de mirar eso, es eso. El número pueden ser cuasi infinitos. Al final es una decisión propia cuándo quiero empezar realmente a caminar hacia la paz y hacia el despertar. Pero la respuesta de un número concreto como tal, cualquier respuesta que uno dé es un invento y en realidad lo único que uno está haciendo es darle validez a la pseudo realidad del sueño mismo. Ok, gracias. De Matías, ¿por qué tomamos forma? ¿Por qué nacemos? Entonces. Precisamente por lo que comenté yo ahora, es simplemente la forma es ese pensamiento proyectado. Es como, yo di el ejemplo de cuando una persona tiene traumas cuando está chiquito y esos traumas son demasiado intolerables a nivel psicológico, lo que entra a la mente a hacer de manera inmediata es a la negación, entra a reprimir todos esos recuerdos. Y eso lleva a esa persona en muchas ocasiones a desarrollar un estado de psicosis y alucinar. Entonces, básicamente el estado en el que nos encontramos es realmente el producto o el resultado de nosotros haber reprimido toda esa creencia en el pecado, la culpa, el miedo, esa sensación de pecado, culpa y el miedo al castigo por creer habernos separado de lo que somos, de Dios. Y al haber reprimido eso inmediatamente, ese sistema de pensamiento que estamos reprimiendo se proyecta. Y básicamente esa proyección es la alucinación, este mundo onírico que parecemos estar experimentando. Lo único que este mundo onírico está dando es la representación simbólica de ese sistema de pensamientos del ego, de la carencia, la especialidad, del pecado, la culpa, del miedo. Esa es la realidad. No hay ningún propósito bonito, unificable de que esto realmente es un mundo que es un producto de un error de la mente de haber considerado unas ideas falsas y por eso estamos atrapados en un sueño. Y eso es realmente la razón. Ok. ¿Cuántas? Bueno, espérate, perdón. ¿Qué perdonamos? Si todo es ilusión y solo existe Dios, ¿qué hay que perdonar? No hay que perdonar nada. El perdón se da como perdón en el curso para redefinir la palabra perdón, porque el perdón del mundo siempre está asociado a la culpa, que es precisamente el concepto de la culpa del mundo, donde uno primero dice sí. Y ojo, lo que uno hace con el perdón del mundo, uno dice, sí, vos sos un hijo de puta, porque me hiciste X o Y y sos lo peor del mundo y mira cómo me afectaste y todo, pero ¿sabes qué? Yo soy tan bueno y tan espiritual y tan bacano que yo te perdono. Entonces, lo único que uno hizo con todo ese proceso fue darle realidad el perdón del mundo le da realidad al concepto del pecado y la culpa, porque ¿qué es lo que está diciendo? El pecado y la culpa que realmente están en mí, pero que estoy viendo en vos, son reales. Y vos sos una persona real, que está en el mundo, que es real y está separada de mí. Entonces le estoy dando validez a la idea de la separación, estoy reconfirmando mi creencia en la idea del pecado y de la culpa. Y fuera de eso, de la especialidad, porque estoy diciendo, y vos y yo somos muy distintos, porque vos sos un pecador y vas para el infierno, y yo soy una santa paloma, mira cómo soy de bueno, te estoy perdonando. Entonces, el curso usa la palabra perdón para redefinir el concepto de perdón que ha entregado el cristianismo y que se maneja pues digamos, en el mundo entero realmente. Pero en realidad no está perdonando nada, ¿no? Lo único que está haciendo es reconocer la irrealidad del mundo y del sistema de pensamiento del ego, no hay que perdonar nada. Lo único que uno está haciendo es decir, si yo le voy a dar una definición al concepto de perdón, el perdón es dejar de creer en lo que es falso y en aceptar lo que es verdad. Por eso, y eso está en el curso, dice que el perdón es reconocer lo falso como falso y la verdad y reconocer lo falso como falso y la verdad como verdad. Y ya, entonces en realidad uno no está perdonando nunca nada. No hay nada que perdonar. Gracias. Bueno, el curso es una ilusión. El curso, claro, el curso es un símbolo que viene siendo como todo lo de este mundo onírico es dentro del sueño, como es un símbolo dentro del sueño, es una imagen dentro del sueño, sigue siendo parte de la ilusión, pero
el contenido que simboliza es la verdad. Entonces, como yo pongo ese ejemplo siempre, si consideramos este mundo onírico como si fuera un juego de realidad virtual que yo me inventé, pero que antes de meterme, y hagamos de cuenta que esa mente egoica hizo un juego de realidad virtual, y antes de meterse al juego, donde parte fundamental del diseño del juego era que se me olvidara que yo estaba dentro, se me iba a olvidar que yo me había metido al juego y que yo había diseñado el juego y que yo realmente estoy afuera y que solo estoy metido en un juego de realidad virtual. Antes de yo meterme al juego, que ese mismo juego que yo diseñé como mente con el ego, yo hice una pausa y dije, ay, me voy a meter al juego y no tengo salida. Entonces, ese freno lo puso, ¿qué? Mi yo superior, que le dijo, ¿qué papito? ¿Se va a meter allí a quedar atrapado? Ahí puso el freno y le dijo, meta, ponga los símbolos de salida que le recuerden que usted está en un juego, que usted no es el personaje que está ahí, que ese mundo no es real, que ese es un mundo virtual y que usted lo que realmente es el que está afuera que diseñó el juego. Entonces, ese símbolo, esos símbolos de salida simbolizan la verdad del diseñador del juego. Traduciendo eso a nuestro caso, entonces, el símbolo, el curso, es un símbolo dentro de una ilusión, pero que simboliza la realidad, la verdad nuestra. ¿Cuál es esa verdad? ¿Qué simboliza? ¿Cuál es el contenido de ese símbolo? Unicidad perfecta, amor perfecto, espíritu perfecto. Entonces, sí es una ilusión porque hace parte de la ilusión, pero simboliza la verdad. Y está ahí para recordarnos y ayudarnos y llevarnos gradualmente a despertar del sueño, del mundo onírico. Porque precisamente como nosotros, mientras estamos metidos en el sueño, pues la única forma de nosotros aprender a empezar a despertar es que nos hablen en la terminología y a través de los símbolos que entendemos. Nadie aprende a hablar mandarín sin que le enseñen primero en español para aprender mandarín. O sea, en un principio, si uno llega y el piano, uno no entiende nada. En un principio, pues eso es una analogía. Entonces, precisamente por eso uno pone los símbolos que le hablen precisamente en el lenguaje que uno tiene para que nos lleven más allá de los símbolos, a despertar a esa verdad que simboliza. Ok. Con esa idea de estar en un mundo ilusorio, el disfrute y el placer de una buena comida, un aroma, una obra de arte, el considerar que no son reales, no pierde el disfrute de lo que es para mi cotidianidad. No, ahí hay una cosa muy importante con eso. Una cosa es que la premisa importantísima es seguir siendo normal. Y seguir siendo normal es seguir disfrutando de las cosas que uno disfruta. A mí me gusta el chocolate, y me gusta viajar y lo que sea. Lo importante es detectar cuando haya un apego psicológico a cualquier cosa. Entonces, no hay que negar nada de lo que uno disfruta. La pregunta es, si yo no tengo eso o hago eso que me gusta, ¿voy a estar bien? ¿O me voy a sentir en conflicto? ¿O voy a sentir que me hace falta? ¿Me daba rabia? Ahí es donde, ahí sí hay que perdonar. Pero si es simplemente una preferencia, algo que simplemente con la conciencia de estar soñando, donde sé que, como en la película de Matrix, hay una escena donde el man dice, vamos a comer esta carnita ilusoria que está tan sabrosa. Es lo mismo. Es simplemente con la conciencia de que simplemente estamos soñando, ir viviendo el día a día con ese contexto, con esa conciencia en todo momento, pero disfrutar de todo lo que venga. Si en algún momento yo me doy cuenta que estoy teniendo un apego psicológico a cualquier cosa, o cualquier persona, o a cualquier situación, en ese momento sí paro y corrijo mi percepción. Me acuerdo que lo que estoy viendo, lo único que a uno lo lleva a un apego psicológico es la carencia a nivel inconsciente, que la carencia que yo veo proyectada en todas las cosas de afuera, simplemente me lleva a la ilusión de que mi felicidad y mi paz depende de que yo tenga eso, que yo creo que me va a hacer feliz. Ese objeto, esa persona que me está reflejando la carencia que está en mí. ¿Por qué reencarnamos en un cuerpo una y otra vez? ¿Por qué reencarnamos en un cuerpo una y otra vez? Es simplemente, como dije anteriormente, el por qué es que simplemente estamos atrapados en un mundo onírico, en una alucinación, como producto de haber creído en ese sistema de creencias y haberlo reprimido. Y simplemente el cuerpo, o sea, la forma que tomó esa alucinación es un mundo simbólico de cuerpo, es un cosmos simbólico de cuerpo. El cuerpo como tal, la razón por la que hay cuerpos es que el cuerpo como tal es la expresión en forma de la idea de la separación, porque cualquier cuerpo que representa límites, separación, un cuerpo siempre está separado de otro. Entonces uno no necesariamente, pues, digamos, dentro de ese cuasi infinito número de sueños que uno tiene antes de empezar a despertar,
también en algún momento puede haberse experimentado como árbol o como delfín o como sapo o como lo que sea, o sea, o como un vaso, no sé, porque al final mente es mente, o sea, esos son simplemente figuras del sueño que uno está teniendo. Entonces, pero la razón por la cual la experiencia dentro de la alucinación es de ser un cuerpo es porque si uno lo mira, es como el a lo máximo que puede llegar la idea de la especialidad de la separación, de ser como la idea de la separación, la especialidad es esa idea de ser especial y estar separado de Dios. Primero uno lo experimenta como una mente que se ve separada del todo, pues digamos el punto final, el máximo que uno puede alcanzar es el de verse como un cuerpo específico separado de los demás, donde yo soy el más especial de todos. Entonces, la respuesta corta es el por qué en un cuerpo, es porque esa es la idea, la representación simbólica, la idea de la separación. Entonces, digamos que es el efecto natural de la idea de la separación. Y desde otra perspectiva, puedes decir, pues porque, y precisamente la alucinación, como esta es la representación simbólica de esa idea, pues es un mundo de cuerpos. Pero las formas de los cuerpos pueden ser cualquiera. No quiere decir que los sueños que uno tenga siempre va a ser como humano. Puede como animal o una raza de otro planeta o lo que yo dije ahora, o objetos. Ok, gracias. Acá dice, Arten y Pur se reencarnaron miles de veces hasta que fueron apóstoles de Jesús. La idea es unirnos con la fuente deshaciendo el ego y así no reencarnar más. Correcto. Y la idea es esa. Digamos, y otra cosa fundamental que es buena, que es muy útil, es pensar en la reencarnación, no como, porque la reencarnación, cuando uno utiliza la palabra reencarnación, normalmente siempre visualmente, bueno, lo digo desde mi experiencia, la perspectiva de antes era como si uno, que con este concepto de separación que uno tenía antes, era como que yo era un alma individual que entraba en un cuerpo y entonces estaba en un cuerpo como si el cuerpo, como si el mundo hubiera estado ahí, entonces yo venía del cielo, me encarnaba en el cuerpo que estaba ahí. En realidad eso no ocurre de esa manera. Uno nunca, no es que uno nunca se movió de ningún lado y entró en un cuerpo. Es bueno mirar esto como entonces, la respuesta concreta a la pregunta es sí, esa es la idea. La idea es de empezar a deshacer el ego a través de esa corrección de la percepción que me lleve a deshacer todo ese sistema de creencias del inconsciente hasta que solo quede el recuerdo de lo que yo soy, que es la verdad. Y en ese momento, cuando se acaba esta película que se llama La vida de Pablo o La vida de Ana, en ese momento ya la mente despierta otra vez a su verdadero ser, pues, o la fuente, pero ese es su verdadero, es que quien siempre ha sido, simplemente estaba soñando ser algo más. Pero digamos, es bueno quien pueda empezar como a modificar un poquitico ese concepto de la reencarnación, mirarlo como, no es que uno realmente encarne en un cuerpo en algún momento, es bueno mirarlo como simplemente una serie de mundos virtuales que uno experimenta y que simplemente los experimenta a través de una figura del mundo, de un avatar. Eh, y eso es lo único que uno está haciendo. Es como cambiar de canal, es como ver televisión y cambiar de canales. Y las vidas es cada canal. En cada vida, en cada canal hay una película. Y a lo que nosotros le llamamos vidas, que son vidas oníricas o mundos oníricos, uno simplemente tiene un muñeco distinto para cada película y siempre se ve dentro de la película. Gracias. Inés pregunta, ¿cuál es la causa de las enfermedades? Las enfermedades físicas simplemente es otra de las maneras que la idea de pecado y culpa toman precisamente es la forma proyectada que la idea de pecado y culpa toman dentro del sueño para que yo pueda, precisamente para mantenerme atrapado y creer que mi angustia proviene del mundo externo, en este caso el cuerpo que creo que yo soy. Entonces es simplemente parte fundamental del mundo, de la ilusión, que me reflejan a mí la idea de pecado y la culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? El cuerpo se enferma. Entonces yo digo, mi angustia, entonces voy a mirarlo como si estuviéramos mirando una persona, el cuerpo de uno dice, es que este virus y este cuerpo es el problema de mi angustia, por eso es que yo tengo este dolor psicológico ¿Qué? y físico. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando se enferma y uno le echa la culpa al virus y al cuerpo. Uno le está echando la culpa. ¿Y cuál culpa? La culpa que está en mi inconsciente. Esa idea de pecado y culpa de creer que me separé de Dios, ya la estoy viendo en el cuerpo. Y estoy diciendo que el dolor físico y psicológico que yo siento, que simplemente, que puedo sentir aquí a nivel psicológico o a nivel físico, que simplemente es la angustia psicológica que me viene a mí por entrar en contacto con esa idea de la separación y la culpa de creer que me separé de Dios, yo creo que proviene del mundo y eso es falso.
Entonces, de ahí provienen las enfermedades. Simplemente la enfermedad es otra de las formas que toma la idea del pecado de la culpa para mantenerme atrapado, creyendo que el mundo aparentemente externo que yo estoy experimentando, que es un mundo onírico nada más y que me está reflejando lo que está en mi inconsciente, para que yo siga creyendo que el mundo es causa y yo soy efecto, que el mundo de verdad puede tener algún impacto sobre mí. Causa y efecto. En realidad, si yo soy el soñador del sueño, yo soy causa. Por eso es que el milagro reversa la relación de causa y efecto. El milagro me acuerda que si yo soy el soñador del sueño y el mundo es un mundo ilusorio que simplemente es un mundo de espejos, ¿cómo puede tener algún efecto sobre mí? Yo soy causa, el mundo es efecto. La enfermedad es una de las ilusiones fundamentales para que me haga creer que el espejo no es espejo, sino que realmente es un mundo real que puede tener un efecto sobre mí. El amor perfecto que yo soy me permite ver la naturaleza ilusoria del ego que yo identifico en todas las situaciones del día a día. Entonces, es la corrección de la percepción que al yo mantener la verdad de que lo único que es verdad es Dios, el ser, lo que yo realmente soy, que es amor perfecto y que es lo único que yo puedo ser, me permite reconocer, identificar al ego en todas sus formas en que se manifiesta y poderlo dejar ir. Si yo no tengo claro que yo soy amor perfecto en todo momento, yo no puedo creer que el ego sea falso. No me va a ser imposible. Y eso me lleva a una cosa que es muy buena, que muestra, digamos, la naturaleza holográfica, no del curso mismo, sino de las enseñanzas de Ken mismo. El curso dice que el perdón es, espérame que lo tengo aquí porque me lo sé en inglés, y aquí me dice, el perdón es un cambio, el perdón es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Algo que dice Ken siempre es que el perdón es observar al ego sin juzgarlo. Pero ¿cómo no voy yo a juzgar al ego? ¿Cómo hago yo para no juzgar al ego si yo no estoy recordando la verdad? Es imposible, porque lo que sería realidad para mí sería el mundo y sería el ego, porque es el único sistema que yo tengo. La única forma de hacer lo que Ken dice, que es observar al ego y no juzgando, es recordando en ese instante que mi realidad es amor perfecto, que yo estoy soñando y que todo lo que estoy viendo en el sueño a nivel de forma y contenido es falso. Es decir, todas las imágenes que yo estoy viendo son parte de un sueño, pues que es ilusorio, no existe. Y que el contenido que yo estoy viendo en esas imágenes y en esas situaciones, es decir, en las personas, las cosas y en las situaciones, es falso. ¿Por qué? Porque es un producto de creer que yo me separé del amor perfecto que soy. Y yo jamás me puedo separar de ese amor perfecto. Jamás puedo dejar de ser lo que yo soy. Entonces ese es el concepto del perdón. Concluyendo en las palabras que ella usó, es la corrección de la percepción, que al mantener la claridad de la realidad del amor perfecto que yo soy, me permite identificar al ego y reconocer su naturaleza ilusoria para poder dejarlo ir y aceptar la verdad de lo que yo soy. Ok. Si los actos violentos y catástrofes en el sueño son percepciones de mi mente egoica, ¿no nos haríamos insensibles ante esos aparentes sucesos? Lo que pasa es que eso es lo que el curso le llama falsa empatía, la insensibilidad. Miremoslo de esta forma. Si a través del perdón me estoy permitiendo mirar a todo el mundo como lo que realmente es espíritu perfecto, ¿qué más amoroso que eso puede ser? Si uno observa de cerca la supuesta sensibilidad que uno tiene, y eso, ahora, estamos hablando que esto es a nivel de la mente. Mientras uno corrija la percepción en ese momento y reconozca la irrealidad de la situación y se acuerde que todos los involucrados en el suceso y este personaje y uno como el soñador del sueño es espíritu perfecto, dentro del sueño a nivel de lo que uno haga o diga, como uno ya está en paz y está conectado a ese yo superior de donde emana el amor, porque ahí es donde está el recuerdo del amor perfecto que uno es, habiendo corrido la percepción, todo lo que el personaje haga o diga, todo lo que uno haga o diga en esa situación va a ser amoroso. No podría ser de otra manera. Entonces lo llevaría, por más que los demás que estén alrededor no crean que eso es falso, pues uno no va a llegar a decirle, pero vos sí sos bobo, no es que eso todo es falso. No, uno no diría nada de eso, que el amor nunca lo llevaría a distanciarse de los demás. El amor lo llevaría en ese momento a uno a ser amoroso.
¿Y cómo le puede hablar uno a alguien de forma amorosa? En la única forma en que esa persona puede entender el amor. Entonces, si esa persona cree en el sufrimiento y en el mundo y en todo, uno le habla en el lenguaje en el que esa persona pueda entender. Entonces, se uniría a esa persona, pero ojo, que el amor sería quien lo estaría guiando a uno en lo que dice y hace. Entonces, en ningún momento uno le estaría reforzando la idea de la pérdida, ni la idea de la culpa, ni la idea de la muerte, ni la idea de nada. Las palabras, la actitud y la presencia sería simplemente el amor puro tomando forma. Y eso se vuelve un recorderis para esa mente que muy seguramente a nivel consciente no lo va a reconocer, que esa mente puede tomar esa misma lección de recordar la realidad de lo que es, de ver más allá de la ilusión que se le está presentando y del contenido falso del ego que se le está presentando, y que puede recordar el amor eterno e infinito que esa mente es. Entonces, no es insensible porque es precisamente dejar que el amor guíe todo. Pero hay una cosa muy importante de hacer, y es diferenciar los dos niveles. Una cosa es el nivel de la mente y otra cosa es el nivel del mundo. Entonces, el curso se hace a nivel de la mente. En el mundo uno sigue siendo normal, habla y simplemente va dejando que el amor lo guíe en todo momento. Gracias. El curso habla de dar lo que recibo. ¿Cómo se hace eso? Eso no hay que hacer nada porque eso se da automáticamente, eso es una ley de la mente. Bueno, ya yo creo que entendí de pronto un poco la pregunta, pero voy a tratar de responderlo de las dos formas. Uno siempre da lo que recibe porque, como este es mi sueño, pues yo siempre me estoy dando a mí mismo. Todo lo que yo estoy viendo dentro de mis sueños son fragmentos de mi propia conciencia que estoy viendo aparentemente, como si estuvieran aparentemente separados de mí, pero soy yo alucinando. Entonces yo me estoy viendo a mí mismo simplemente atrapado en un sueño de separación. Entonces cualquier cosa que yo le dé, y esto estamos hablando a nivel de la mente, cualquier pensamiento que yo tenga acerca de alguien, como dice el libro de Gary, cualquier pensamiento que yo tenga acerca de alguien es un pensamiento de mí hacia mí. ¿Cómo es? Es de mí hacia mí, acerca de mí, porque no hay nadie más. ¿Y quién es mí? Mí no es Pablo, mí es el soñador del sueño. Entonces, el contenido que haya debajo de ese pensamiento, si es un pensamiento que tiene un contenido de culpa, de juicio, entonces simplemente me estoy juzgando yo a mí mismo. Y estoy diciendo, la culpa que usted tiene en el inconsciente por creer que usted se separó de Dios, usted se la está reforzando, está diciendo, es verdad. Pero si es un pensamiento que refleja la verdad y que está diciendo, fulano, sultano es amor perfecto, como lo único que yo estoy viendo son fragmentos aparentemente separados de mi propia conciencia, lo que yo estoy diciendo es, yo soy espíritu perfecto. Eso es realmente lo que estoy haciendo. Ahora, yo creo que donde venía la pregunta de lo que yo recibo es simplemente nos lleva de alguna manera a que practiquemos lo que vamos aprendiendo a nivel mental, es decir, que esa verdad que estamos entendiendo, al entender qué es verdad y qué no es verdad, la demos, yo estoy recibiendo ese entendimiento, y que la demos como practicando el perdón. Como ya estoy entendiendo que solo la verdad es verdad y nada más es verdad, y que todo el sistema del pensamiento del ego es ilusorio, entonces que le demos, y aquí le hablan en términos que uno pueda entender a nivel metafórico a este nivel, como si le estuviéramos dando esos pensamientos a los demás. Porque como yo ya recibí esa verdad, entonces entregue la verdad. ¿Y cómo lo hace? Pues pensando, cuando veamos a las personas, los miremos como lo que realmente son, amor perfecto, y que corrijamos la percepción en cada momento. En ese momento yo estoy dando lo que recibí. Como yo ya entendí eso, ya puedo ponerlo en práctica y estaría dando esa verdad que ya recibí. Súper, Pablo, gracias. Pregunta Astrid, ¿este cuento, esta película ilusoria ya se rodó? Correcto, así es. Y eso es pues, digamos que yo, por ejemplo, hoy en la conversación, y yo, como yo les dije, yo como que voy mucho a lo práctico, pero inevitablemente esto es un proceso largo, y el curso tiene hay muchos componentes de la enseñanza del curso que, por ejemplo, hablan de la naturaleza del tiempo, del mundo, de todo eso, y parte de eso es que dice que el guión está escrito. La naturaleza del mundo es holográfica, donde todas las vidas y todos los escenarios posibles habidos por haber están ya ahí en el inconsciente. Y es como un computador que ya tiene el programa grabado, es un videojuego y ya tiene todos los munditos del videojuego, están grabados ahí, con todas las posibles formas en que uno puede pasar cada mundito.
que si volteé a la izquierda o a la derecha, que si me metí por aquí, por allá, todo eso está ya está en el inconsciente. Eso quiere decir que el guión está escrito, eso está ahí. Uno simplemente, literalmente, está animando, pues está explorando partes diferentes del inconsciente de ese videojuego que está plasmado en el inconsciente. Pero como decía antes, con esta respuesta, estas son enseñanzas que están ahí y que son muy importantes porque como la creencia, el sistema de creencias del ego me ha llevado a creer en la realidad del mundo. Entonces yo creo un montón de leyes del mundo. Yo creo que yo soy Pablo, ¿cierto? Y tengo un montón de leyes del mundo de creo cómo funciona el mundo. Yo creo que hay un futuro que ya pasó y que hay un pasado que ya pasó y un futuro que es incierto, que no ha pasado. Todo eso es falso. Pero entonces el proceso con el curso es un proceso que no solamente es de aprender, es un proceso de desaprender, porque ese proceso con el curso le sacude a uno todo el sistema de creencias que traía y se empieza a caer todo eso. Pero entonces es un proceso gradual, porque uno se tiene que ir permitiendo, digamos, ir avanzando a medida que uno vaya, pues, que se vaya permitiendo, que el amor lo vaya permitiendo, a medida que uno va soltando ese miedo. Porque si uno se resiste al cambio, a cualquier cosa, que estamos hablando de empezar a soltar creencias sobre lo que yo creo que yo soy. Entonces, en fin, pero esa sí es la respuesta. El guión se está escrito, el videojuego está todo plasmado, ¿no? Es decir, no hay ningún pensamiento que uno haya tenido que sea nuevo, ni ningún evento que uno haya experimentado que no haya estado ahí en el inconsciente. Todo está ahí. Gracias, gracias. Bueno, y tenemos una última pregunta. Tengo miedo de estar embarazada, no me siento preparada para ser mamá. ¿Cómo aplico el curso de milagros ahora y si llegara a estarlo? Es reconociendo de nuevo lo que uno realmente está percibiendo en la situación. Y ahí es donde esto puede sonar de manera muy mecánica y robótica en un principio, pero es que estamos hablando de empezar a romper un montón de patrones de pensamiento, que es muy importante hacer el ejercicio completo, y por eso yo pongo el ejemplo tantas veces y repito del pausar, pedir ayuda al Espíritu Santo o a Jesús o al yo superior o como lo quiera llamar, porque eso es simplemente un bastoncito que le sirve a uno para activar, para conectarse con esa mente sana y recordar toda esa verdad. Entonces es hacer el mismo proceso, es en el momento en que se sienta ansiedad por el posible embarazo, saber que lo que se está teniendo uno lo que está teniendo ahí está mirando un escenario hipotético que se puede dar, pero lo que uno está viendo reflejado ahí en ese escenario hipotético es simplemente el miedo, ese miedo que está a nivel inconsciente que lo está viendo proyectado en el escenario. Es decir, el escenario hipotético, ese pensamiento de posiblemente estar embarazada, simplemente está reflejando ese miedo al castigo, que es la parte superficial del miedo, que obviamente ya sabemos que debajo de ese miedo al castigo está el miedo más grande que tiene el ego, que es al miedo al no existir como individuo, como este personaje que no cree que es. Pero eso es lo único que uno está viendo. Usted no está viendo ese miedo a nivel inconsciente reflejado en esa situación. Entonces, volver a hacer el proceso, pedir ayuda, percibir ese pensamiento, ese escenario correctamente, recordar que uno está soñando, que todo este mundo es un mundo onírico, es un sueño, que lo que yo estoy viendo son figuras de mi sueño y que lo que estoy percibiendo en el evento posible en el que uno esté en embarazo o en el que este personaje esté en embarazo, que simplemente lo que yo estoy viendo reflejado ahí es ese miedo inconsciente, pero que ese miedo inconsciente no tiene fundamento, porque ese miedo proviene de creer que yo me separé de Dios y me van a castigar. Pero si yo jamás me separé de Dios, simplemente estoy soñando un sueño que no existe, porque yo jamás puedo dejar de ser lo que soy, entonces yo puedo entregarle ese miedo al Espíritu Santo y recordar que lo que yo soy es Espíritu perfecto. Y muy posiblemente una cosa muy importante es no caer en la trampa de creer que cuando uno hace eso, las emociones negativas se van. No, posiblemente a ti te toque hacer ese proceso de perdón meses. Y si estás en embarazo, síguelo haciendo. Porque es lo mismo, te estás enfrentando a simplemente ese escenario, sea que se manifieste o no, te está reflejando ese miedo. Y muy posiblemente se te refleje también culpa. Y lo único que uno tiene que hacer es ese proceso, recordar la verdad en el momento. Pide ayuda y recuerda la verdad, que tú eres el soñador del sueño, tú no eres el personaje, simplemente lo que estás viendo es un escenario dentro de tu sueño y ese escenario esa situación te está reflejando esas creencias en la culpa y el miedo que son falsas, porque tú jamás puedes separarte de lo que sos, lo que tú eres el espíritu perfecto, amor perfecto. Y hacer eso una y otra vez, por más mecánico que se sienta,
El que persevera alcanza y la práctica hacia el maestro. Y si uno no practica, nunca jamás esto se va a volver habitual. Y las palabras son simplemente herramientas en un principio. ¿Qué es lo que hacen las palabras? Me llevan a una experiencia. Las palabras en el momento me llevan a una imagen y esa imagen me lleva a una experiencia. Eso es lo único que yo estoy haciendo con las palabras en un principio. Cuando yo traigo, repetir las palabras no sirve para nada. Lo importante es yo conectar con lo que estoy diciendo y conectar con esa realidad de que yo en realidad estoy soñando. Y si yo estoy soñando, entonces todo lo que está dentro del sueño no es real. Y conectar con ese sentido, con ese significado del que tiene entender que la culpa y el pecado y el miedo y la carencia y la separación son ideas falsas e imposibles que jamás puedes darse, porque yo jamás me puedo separar de Dios, de lo que yo soy. Y en el momento en que yo logro conectar con el significado, ahí es donde se cae. Entonces, las palabras son una herramienta. Más adelante, a medida que nos entrenemos en el día a día, llegaremos a un punto en que no necesitamos palabras, porque el momento que pase algo y sintamos alguna angustia, ahí mismo viene ese recordar, es como, verdad, esto es pura mierda. Lo que yo soy es espíritu perfecto. Y ya. Muchas gracias, Pablo, por tu claridad, por tu certeza, por tu pragmatismo y por una enseñanza tan práctica que nos ha solucionado tantas preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ana, por la invitación y nada, pues muy rico haber compartido con ustedes.